Llegué a México con una idea muy clara en mi cabeza. Los coreanos sabemos beber. O al menos eso creemos. Crecí viendo a mis tíos servir soju como si fuera agua, inclinando la botella con respeto, mirando a los ojos solo cuando la jerarquía lo permitía, y siempre terminando la noche con risas, comida caliente y promesas que nadie recordaría al día siguiente. Pero México no es Corea. Y el tequila no es soju. La primera vez que escuché sobre el tequila fue en Corea, en bares donde lo servían con limón y sal, acompañado de risas exageradas y caras de sufrimiento. Pensé que era solo otra forma de alcohol fuerte. Algo que quemaba la garganta y te hacía valiente por unos minutos. Pero cuando llegué aquí, entendí que estaba completamente equivocada. El tequila no es solo una bebida. Es identidad. Es historia. Es orgullo. Recuerdo mi primera noche en Guadalajara. El aire era cálido, diferente al de Seúl. Había música en las calles, risas que no parecían terminar nunca, y una energía que me hizo sentir como si todo el mundo estuviera celebrando algo. No sabía qué. Pero quería ser parte de eso. Me invitaron a una reunión en casa de unos amigos mexicanos que acababa de conocer. No éramos cercanos todavía, pero aquí eso no parece importar tanto. En Corea, las relaciones toman tiempo, se construyen con cuidado. En México, a veces basta con una sonrisa y una conversación corta para que alguien te diga eres bienvenida. La mesa estaba llena. No solo de comida, sino de vida. Tacos, salsas de todos los colores, tortillas calientes, carne que olía increíble. Y en el centro, una botella de tequila. No estaba escondida ni reservada. Era el corazón de la reunión. Alguien levantó un pequeño vaso. Me explicó que se llama Caballito. Me sirvió tequila. No demasiado. Justo lo suficiente. Me miró a los ojos y dijo salud. Todos repitieron. Y entonces bebieron. Yo hice lo mismo. El sabor me sorprendió. No fue solo fuerte. Fue complejo. Había algo cálido, algo casi dulce, y una profundidad que nunca había sentido con el soju. No era una bebida para tragar rápido. Era para sentirla. En Corea, muchas veces bebemos por presión social. Aquí, sentí que bebían por gusto. Por tradición. Por compartir. Esa noche fue el comienzo de algo que no esperaba. Una especie de desafío silencioso entre culturas. Ellos querían ver cuánto podía beber una coreana. Yo quería demostrar que no me quedaría atrás. Pero pronto entendí que no se trataba de ganar. En Corea, hay reglas. Sirves a otros antes que a ti. No rechazas una bebida fácilmente. No bebes frente a alguien mayor sin girar la cabeza. El alcohol tiene estructura. Tiene jerarquía. En México, el alcohol tiene alma. La gente habla mientras bebe. Se levanta. Baila. Come. Ríe. No hay una secuencia estricta. No hay presión silenciosa. Si no quieres beber, no bebes. Si quieres más, alguien te sirve. Todo fluye. Y eso me descolocó. Una noche en Ciudad de México, salí con un grupo más grande. Esta vez no era una casa. Era un bar pequeño, con luces cálidas y música en vivo. Un cantante tocaba guitarra, y la gente cantaba con él como si todos fueran parte de la misma historia. Ahí comenzó lo que llamé en mi mente la gran batalla. Uno de mis amigos mexicanos, Carlos, me miró con una sonrisa desafiante. Dicen que los coreanos son buenos bebiendo. Vamos a ver. Acepté. Pero no era una competencia agresiva. Era juguetona. Casi como un baile. Pedimos tequila. Luego otro. Y otro. Cada ronda venía con conversación. Historias de familia. Recuerdos de infancia. Anécdotas que empezaban con risas y terminaban con carcajadas. En Corea, cuando bebemos mucho, las conversaciones pueden volverse intensas, incluso emocionales. Aquí también, pero de una manera más ligera.
más abierta. Más honesta sin ser pesada. Sentí algo que no esperaba. El tequila no solo me estaba afectando físicamente. Estaba abriendo algo en mí. Me hacía hablar más libremente. Reír sin pensar demasiado. Pero también me di cuenta de algo importante. Los mexicanos no beben para olvidar. Beben para recordar mejor. Recuerdo a una mujer mayor en ese bar. No participaba en nuestra batalla, pero nos observaba con una sonrisa. En un momento se acercó y me dijo, el tequila no se toma para caerse. Se toma para levantarse. No entendí completamente en ese momento. Pero con el tiempo, sus palabras empezaron a tener sentido. En Corea, a veces beber es una forma de escapar. Del trabajo, del estrés, de las expectativas. En México, sentí que era una forma de conectar. Con otros. Con uno mismo. Viajé a diferentes regiones. Cada lugar tenía su propio ritmo, su propia forma de vivir, y también su propia relación con el tequila y el alcohol. En Jalisco, donde nace el tequila, todo se siente más profundo. Visité un campo de agave. Caminé entre plantas que tardan años en crecer. Me explicaron el proceso. La paciencia. El cuidado. Ahí entendí que cada sorbo tiene tiempo dentro. No es solo alcohol. Es años de espera. En el norte, la forma de beber era más directa. Más intensa. Pero igual de cálida. La hospitalidad era inmediata. Las risas más fuertes. Las noches más largas. En el sur, todo era más pausado. Más suave. La gente hablaba más despacio. Bebía más despacio. Como si el tiempo tuviera otro significado. Y en cada lugar, yo seguía siendo la coreana que quería entender. Una noche, después de muchas rondas, finalmente sentí que estaba perdiendo la batalla. Mi cabeza daba vueltas. Mi risa era más fuerte de lo normal. Mis palabras empezaban a mezclarse. Carlos me miró y dijo, creo que ya ganamos. Pero otro amigo intervino. No, nadie gana aquí. Y tenía razón. Porque en ese momento, no me sentía derrotada. Me sentía incluida. Eso fue lo que más me sorprendió de México. No importa cuánto bebas. No importa si puedes seguir el ritmo o no. Lo importante es que estás ahí. Que compartes. Que formas parte. En Corea, perder una competencia de bebida puede ser vergonzoso. Aquí, es solo parte de la historia. Al final de esa noche, alguien me dio agua. Otro me ofreció comida. Alguien más me ayudó a sentarme. Nadie se burló. Nadie me presionó. Solo cuidaron de mí. Y eso me hizo pensar. Tal vez la verdadera diferencia no está en cuánto podemos beber, sino en por qué bebemos. En Corea, el alcohol puede ser una obligación. En México, es una invitación. Una invitación a ser tú misma. A reír más fuerte. A hablar más libremente. A conectar sin miedo. Con el tiempo, dejé de ver el tequila como un desafío. Empecé a verlo como un puente. Un puente entre culturas. Entre formas de vivir. Entre dos versiones de mí misma. La coreana que sigue reglas. Y la que aprende a soltarlas. Todavía no puedo beber tanto como algunos mexicanos. Y está bien. Porque ya no se trata de ganar. Se trata de estar. De sentir. De compartir. Y cada vez que levanto un caballito de tequila, recuerdo esa primera noche. Esa primera batalla. Y sonrío. Porque al final, no hubo un ganador. Solo hubo historias. Después de aquella noche en Ciudad de México, pensé que ya había entendido todo. Pensé que el tequila era solo una prueba de resistencia, una especie de puente social donde las personas se abrían poco a poco. Pero estaba equivocada otra vez. México no se deja entender tan rápido, y mucho menos a través de una sola experiencia. Días después,
viajé hacia un pequeño pueblo en Jalisco. Me dijeron que si realmente quería entender el tequila, tenía que verlo desde su origen. Y acepté sin dudar, aunque en el fondo todavía sentía ese ligero miedo cada vez que veía una botella. El paisaje cambió completamente. Ya no había edificios altos ni ruido constante. Solo campos interminables de agave azul, alineados como si alguien los hubiera dibujado con precisión. El aire olía diferente, más seco, más natural, más honesto. Caminé entre las plantas y por primera vez sentí silencio de verdad. No ese silencio incómodo, sino uno que te permite escuchar tus propios pensamientos. Un gimador se acercó a mí. Sus manos eran fuertes, marcadas por años de trabajo. Me mostró cómo cortaban las hojas del agave con una herramienta especial. Cada movimiento era preciso, casi como una coreografía aprendida con el tiempo. Me explicó que el agave tarda años en madurar. Años. Y que solo entonces puede ser cosechado para hacer tequila. En ese momento recordé algo de Corea. Nosotros también tenemos procesos largos para ciertas bebidas tradicionales. Pero aquí había algo distinto. No era solo paciencia. Era respeto. Respeto por la tierra. Por el tiempo. Por la tradición. Esa tarde probé tequila directamente en una destilería. No había música ni fiesta. Solo una mesa de madera, algunos vasos pequeños y el aroma fuerte del alcohol en el aire. El hombre que servía el tequila no dijo salud de inmediato. Primero me miró y dijo, pruébalo despacio. Lo hice. Y por primera vez, no sentí que estaba bebiendo algo fuerte. Sentí que estaba probando una historia. Había notas que no sabía describir, algo entre dulce, amargo y ahumado. Algo que cambiaba lentamente mientras lo mantenía en la boca. Me di cuenta de que en Corea rara vez bebemos así. Muchas veces el objetivo es llegar al efecto, no al proceso. Aquí, el proceso lo es todo. Esa noche no hubo competencia. No hubo risas exageradas ni retos. Solo conversación tranquila. Historias de familia, de generaciones que habían trabajado la misma tierra. Y algo cambió en mí. Dejé de ver el tequila como un enemigo a vencer. Empecé a verlo como algo que debía entender. Pero México siempre tiene otra sorpresa. Días después, regresé a la ciudad. Esta vez a Monterrey. El ambiente era completamente distinto. Más moderno, más rápido, más directo. Ahí conocí a un grupo de amigos que trabajaban en oficinas. Me recordaron mucho a Corea. Gente joven, ocupada, con horarios largos y poco tiempo para descansar. Salimos un viernes por la noche. Y ahí fue cuando vi otra cara del alcohol en México. Pedimos tequila, pero también cerveza, cócteles, de todo. La mesa se llenó rápidamente. Las conversaciones eran más rápidas, más intensas. Había risas, pero también cansancio escondido. Uno de ellos me dijo, trabajamos mucho, pero estas noches nos salvan. Esa frase me golpeó. Porque era exactamente lo que escucharía en Corea. Y por un momento, las diferencias desaparecieron. También aquí el alcohol podía ser escape. También aquí podía ser una forma de olvidar el estrés. Pero incluso en ese contexto, había algo distinto. Nadie obligaba a nadie a beber más de lo que quería. No había esa presión silenciosa que tantas veces sentí en Corea. Aquí, si decías que no, simplemente te ofrecían otra cosa. Eso me hizo sentir ligera. Como si no tuviera que demostrar nada. Pero claro, la batalla no había terminado realmente. Uno de ellos, Javier, escuchó sobre mi primera experiencia en Ciudad de México. Sonrió y dijo, entonces necesitamos una revancha. Reí. Y acepté. Esa noche volvimos a levantar caballitos. Pero esta vez fue diferente. Ya no estaba tratando de ganar. Solo quería ver hasta dónde podía llegar sin perderme a mí misma. Ronda tras ronda, me sentía más consciente. No menos. Eso me sorprendió. Observaba cómo hablaban, cómo se interrumpían sin molestarse, cómo reían con todo el cuerpo.
En Corea, muchas veces contenemos esas expresiones. Aquí, todo es más visible, más libre. Y en medio de todo eso, entendí algo más profundo. El alcohol no define la noche. Las personas sí. Podrías quitar el tequila de la mesa, y aún así la energía seguiría siendo la misma. Porque lo importante no es lo que beben, sino cómo están juntos. En algún punto de la noche, Javier se detuvo. Me miró y dijo, ya no estás compitiendo, ¿verdad? Negué con la cabeza. Y sonreí. Porque tenía razón. Ya no quería ganar. Quería quedarme en ese momento un poco más. Pero el cuerpo tiene límites. Y el mío llegó otra vez. Sentí ese mareo familiar, esa sensación de perder el equilibrio. Pero esta vez no me asustó. Porque sabía lo que venía después. Risas. Agua. Comida. Amigos cuidando de mí. Y así fue. Alguien pidió tacos. Otro trajo agua. Alguien más empezó a contar una historia absurda que hizo que todos olvidáramos por un momento el cansancio. Me di cuenta de algo muy importante. En Corea, muchas veces recordamos cuánto bebimos. En México, recuerdan lo que pasó mientras bebían. Esa diferencia lo cambia todo. Días después, mientras caminaba sola por una calle tranquila, pensé en todo lo que había vivido hasta ahora. Las fiestas, las conversaciones, los campos de agave, las risas, las derrotas pequeñas. Y entendí que esta batalla nunca fue sobre resistencia. Fue sobre apertura. Sobre dejar atrás la necesidad de controlar todo. Sobre permitirte ser parte de algo sin tener que demostrar que perteneces. México no me estaba enseñando a beber. Me estaba enseñando a soltar. A confiar. A vivir el momento sin pensar en cómo debería ser. Y quizás eso es lo que más me costaba como coreana. Porque venimos de una cultura donde todo tiene estructura, donde cada acción tiene un significado claro, donde el respeto y el orden guían nuestras decisiones. Aquí, aprendí que también hay belleza en el caos. En la improvisación. En las noches que no siguen un plan. Todavía quedaba una última parte de esta historia. Pero ya no se trataba de quién caería primero, sino de qué parte de mí iba a cambiar para siempre. La última noche llegó sin que me diera cuenta. No hubo anuncio, no hubo preparación especial. Solo esa sensación extraña de saber que algo estaba por cerrarse. Como cuando terminas un viaje, o una etapa, o incluso una versión de ti misma. Estaba de vuelta en Ciudad de México. El mismo lugar donde comenzó todo. Pero esta vez, yo no era la misma persona que había llegado con curiosidad y un poco de orgullo coreano. Esta vez, llevaba conmigo todas esas noches, todas esas conversaciones, todas esas pequeñas derrotas que en realidad se sentían como aprendizajes. Carlos me escribió. Última ronda antes de que te vayas. Sonreí al leerlo. Y acepté. Pero en el fondo sabía que esta noche no sería una batalla. Cuando llegué, todo se sentía familiar. Las luces cálidas, la música, las voces mezclándose en el aire. Pero también había algo diferente. Quizás era yo. Me senté. Alguien trajo tequila. Por supuesto. Pero esta vez, cuando tomé el caballito en mis manos, no sentí nervios. No sentí presión. No sentí la necesidad de demostrar nada. Solo lo miré. Transparente, tranquilo, casi silencioso. Salud, dijeron todos. Salud, repetí. Bebí despacio. Y en ese momento entendí algo que no había logrado comprender antes. El tequila nunca fue el centro de esta historia. Las personas lo eran. La forma en que se miran. La manera en que se escuchan. La facilidad con la que alguien nuevo puede convertirse en parte del grupo. En Corea, muchas veces necesitamos tiempo para abrirnos. Aquí, sentí que el corazón llega primero, y la lógica después. La conversación fluyó como siempre. Pero esta vez, yo hablaba menos y observaba más. Notaba los pequeños gestos.
Alguien sirviendo a otro sin que se lo pidieran. Alguien riendo con toda la cara, sin preocuparse por cómo se ve. Alguien escuchando con atención real, sin mirar el teléfono. Son detalles simples. Pero dicen mucho. En algún momento, Carlos levantó su vaso y dijo, esta sí es la última batalla. Todos rieron. Yo también. Pero negué con la cabeza. No, dije. Ya no hay batalla. Hubo un pequeño silencio. No incómodo, sino curioso. Entonces, ¿qué es?, preguntó Javier. Pensé por un segundo. Es un brindis, respondí. Y en ese instante, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Porque eso era. No estábamos compitiendo. No estábamos probando resistencia. No estábamos midiendo quién podía más. Estábamos celebrando. Celebrando el tiempo compartido. Las risas. Los momentos que no se pueden repetir exactamente igual. Y eso me hizo recordar Corea. Allá, muchas veces los finales son formales. Se dicen palabras correctas. Se hacen gestos esperados. Todo tiene una estructura. Aquí, el final era simplemente otra noche más. Pero cargada de significado. Seguimos bebiendo. Pero menos. Más lento. Más consciente. Hablamos de cosas que no habíamos mencionado antes. Sueños. Miedos. Planes futuros. Y me di cuenta de algo que me sorprendió. El alcohol ya no era necesario para abrir esas conversaciones. Porque la confianza ya estaba ahí. En algún punto de la noche, salimos a caminar. El aire era fresco. La ciudad seguía viva, como siempre. Caminábamos sin rumbo claro. Hablando de cualquier cosa. Y de repente, me sentí ligera. No por el tequila. Sino por todo lo que había soltado en este viaje. Solté la necesidad de encajar perfectamente. Solté el miedo a equivocarme. Solté la idea de que siempre tenía que mantener el control. México me enseñó eso. No con palabras. Sino con experiencias. Con noches largas y risas inesperadas. Con personas que no me conocían, pero aún así me hicieron sentir bienvenida. Con un vaso de tequila que dejó de ser un reto, y se convirtió en un símbolo. Nos detuvimos en una esquina. Alguien sacó una última botella pequeña. Para cerrar bien, dijo. Reí. Y acepté. Servimos los últimos caballitos. Esta vez, nadie hizo broma sobre quién caería primero. Nadie habló de resistencia. Solo levantamos los vasos. Miré a cada uno de ellos. Y sentí algo que no esperaba sentir tan lejos de casa. Pertenencia. Salud, dijimos todos. Bebí. Y no hubo ardor. Solo calma. Solo gratitud. Después de eso, nos abrazamos. Sin prisa. Sin formalidad. En Corea, a veces los abrazos son raros. Aquí, son naturales. Y en ese abrazo final, entendí que esta historia no terminaba realmente. Porque lo que me llevaba conmigo no era el sabor del tequila. Era la forma en que aprendí a vivir un poco diferente. A escuchar más. A reír sin pensar demasiado. A aceptar que no todo necesita estructura. A veces, solo necesitas estar presente. Esa noche, al volver sola a mi habitación, me senté en silencio. No había música. No había voces. Solo yo. Y pensé en todo. En la primera noche, en la batalla, en las risas, en las veces que sentí que no podía más. Y sonreí. Porque ahora entendía. Nunca hubo un ganador. Nunca hubo un perdedor. Solo hubo un intercambio. Ellos me enseñaron su forma de vivir. Y yo dejé que esa forma me cambiara un poco. Todavía soy coreana. Todavía llevo conmigo mis hábitos, mis formas, mi cultura.
pero ahora también llevo algo de México. En la manera en que sonrío más fácilmente. En la forma en que digo sí a momentos inesperados. En cómo entiendo que compartir vale más que competir. La gran batalla terminó. Pero lo que empezó en mí apenas comienza. Y quizás, algún día, cuando esté de vuelta en Corea, con una botella de soju frente a mí, recordaré estas noches. Y sonreiré. No por cuánto bebí, sino por todo lo que aprendí mientras lo hacía.